días a toda esa gente bonita que siempre nos sigue. El día de hoy hay un programa sumamente especial, como siempre lo digo, honrada cuando aceptan una invitación como el día de hoy con el doctor René Jagoseski. Yo sé que muchísimos lo conocen en muchos países, pero para aquellos que no lo conocen, el doctor René Jagoseski es PhD en psicología, es conferencista, es escritor de 6 libros, como Psicología del Éxito, El Cambio Emocional, que yo pienso que todos deberíamos leerlo, El Poder de la Oratoria, y algunos que ya nos va a comentar. PhD además de neurociencia, licenciado en comunicación y muchísimas cosas más. Yo creo que su currículum es bien amplio. Eh, el día de hoy vamos a hablar estos minutos que son sumamente valiosos sobre un tema que está afectando a todos, y de lo que nos va a hablar el doctor René hoy es exactamente del cambio emocional y cómo gestionar esa parte de nuestras emociones, que como siempre decimos, no es controlar, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, y el propio doctor René Jagoseski de eso es lo que nos va a hablar hoy. Bienvenido, doctor René, y agradecida por haber aceptado la invitación de una humilde locutora. Janet, encantado, un gran placer. Para mí un gusto poder compartir estos temas tan relevantes, tan significativos. Yo diría, para poner las cosas en contexto, que estamos viviendo una crisis multifactorial. Esa crisis multifactorial comienza por el tema de la pandemia, vamos a llamarla crisis de salud. En efecto, existe una crisis de salud más allá de las polémicas que existan de si el virus vino de China, que si la vacuna hace daño y todos los aspectos que de manera noticiosa vemos cada día. Hay un hecho objetivo, mucha gente contagiada, gente que está falleciendo y un gran impacto en distintos aspectos y sectores. Por ejemplo, en el tema de la movilidad, el confinamiento, la cuarentena nos ha obligado no solo a enfrentar la crisis de salud, sino también una crisis de movilidad que ha generado una tercera crisis, que es de productividad. Así Y es. esas tres han generado una cuarta crisis, que es a la que nos vamos a referir nosotros, que vamos a llamarla una crisis de emocionalidad. Así que esa crisis de emocionalidad tiene que ver básicamente con un malestar emocional recurrente. ¿Qué tipo de malestar emocional? Bueno, en esencia, ansiedad. Las personas están en incertidumbre, negativizadas, no sabemos cuándo esto va a parar, todavía no se ha llegado al pico, es decir, la pandemia va en aumento, el número de contagios, por lo tanto todavía se espera que haya más complicación y esto genera en las personas un cierto estado de impotencia. La idea futura negativa de lo que pudiera ocurrir genera en muchas personas una respuesta ansiosa. Otros entran en un estado de rendición, de impotencia, que comúnmente conocemos como depresión. Así es. Algunos que se han contagiado experimentan culpa porque han contagiado a familiares. De manera que es todo un cóctel de emociones que básicamente tienen que ver con culpa, miedo, tristeza, rabia. Así La es. pregunta ante todo esto es, ¿qué hacemos frente a una situación tan difícil que nos ha quitado el control y que cuando empezamos a colocar las piezas, pues a veces nos falta, no sabemos cómo ponerlas? Y el trabajo tiene que ser interno porque no podemos controlar lo que está ocurriendo allá afuera. Así es, doctor. Y allí surgirá una pregunta para todos, porque la gente dice, algunos saben que sí tienen ataques de ansiedad, otros ni siquiera saben cuáles son los síntomas, y aquellos que hemos vivido en algún momento o ansiedad o ataques de pánico o depresión, podemos decir, lo he vivido y sé cuáles son los síntomas, pero hay personas que están comiendo en exceso o que están con cualquier vicio, porque lo pueden atacar con cualquier vicio, y personas que están inclusive todo el tiempo pegadas del teléfono o de las redes y se colocan más ansiosos, y aunque le dicen a uno que no, pues los que estamos alrededor nos damos cuenta de cómo ha variado el comportamiento, y como usted dice, bajo la agresividad o bajo de ataques de llanto o un miedo absoluto a morir, a contagiarse. Hay personas que a mí me llaman y me preguntan, yo trabajo tarot y astrología, yo les digo, yo no soy médico, si se vacunan, o sea, además la emoción del miedo, yo pienso que está a tope. Entonces sería interesante uno que a lo mejor lo ha repetido 1000 veces, pero que le repita a las personas
¿qué síntomas? ¿Qué síntomas tienen aquellos que están ansiosos o en el caso de la depresión? Porque yo siempre digo a la gente, cuidado, no confundan tristeza con depresión. La depresión es una enfermedad que aunque tú le digas a alguien siéntete bien, no es que la persona no se quiera sentir bien, es que no tiene las herramientas y químicamente el cuerpo se desnivela. Entonces me gustaría que le hablara un poco de los síntomas y después ir a ver de qué manera lo manejamos, porque algunos se podrán manejar, otros tendrán que pedir ayuda. Y la idea de este programa es eso. Tenemos personas que lamentablemente se están callando y después vemos situaciones fatales, pues, y nos enteramos, oye, no dijo nada, personas que están a nuestro alrededor y las vemos con una gran sonrisa y el calvario que llevan por dentro es muy grande. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y me parece muy pertinente la pregunta. Debemos estar claros de que términos como ansiedad y depresión son términos clínicos, son términos médicos psiquiátricos. Muchas personas prefieren no usarlos, por eso algunos hablan de tristeza, de temor, de miedo y no quieren llegar al término clínico de ansiedad, porque ya cuando se habla de ansiedad están los síntomas clásicos del miedo, que es anticipación, preocupación, es decir, preocupación es anticipación negativa, tensión corporal, tensión muscular, irritabilidad. Las personas sienten un estado de desazón que en la mayoría de los casos se puede identificar el objeto de ese temor, pero cuando lo llamamos ansiedad, cuando la reacción empieza a ser exagerada, cuando el grado de preocupación, es decir, de futurización negativa, empieza a ser frecuente e intenso, es decir, exagerado en proporción con la normalidad estadística. Es como los miedos Entonces, neuróticos, ¿verdad, doctor? Es como el miedo neurótico, es un miedo a que tal, suceda algo que ni siquiera es tenemos la correcto. certeza. De hecho, la ansiedad es un miedo neurótico. Pongamos un paréntesis, la conducta neurótica es una conducta que tiene tres grandes características. Uno, produce sufrimiento. Dos, la persona está saboteándose su funcionamiento normal con esa conducta. Y tres, cuando la quiere cambiar, la conducta se resiste al cambio. Esos son tres elementos que nos permiten establecer los rasgos básicos de una conducta neurótica y con la ansiedad esos elementos existen. La persona empieza a perder el control, empieza a sentir taquicardia, la persona empieza a sentir que se le duerme un brazo, empieza a sentir escalofrío, empieza a sentir deseos de correr, es decir, empieza el cerebro a recalibrarse. Nuestro cerebro tiene varias partes, pero para ponerlo de manera simple, imaginemos que es un edificio de 2 pisos, para ponerlo ahorita de manera simbólica, un piso que tiene que ver con la razón, la reflexión, la autoobservación consciente, y un piso de abajo que tiene que ver con la respuesta emocional, respuesta racional, respuesta emocional. La respuesta emocional llega un momento que se exacerba, se hace muy grande y nubla nuestra capacidad para frenar. Estas son emocionales como el acelerador y estas zonas racionales como el freno. Llega un momento que el acelerador rebasa el freno y a la persona le cuesta realmente poder relajarse, poder controlarse, poder hablar consigo misma y regularse por la vía del pensamiento sensato. Entonces, ese es el esquema básico de la ansiedad. Cuando la persona no sabe ni por qué está inquieta, cuando está sufriendo esa desazón y no encuentra el objeto, normalmente decimos que se trata de angustia. Aunque para algunos autores ansiedad y angustia es lo mismo, para mí no. Para mí la ansiedad tiene que ver con la posibilidad de experimentar esos síntomas, pero con la capacidad de identificar la causa o de atribuirle la causa a algo concreto. En la angustia la persona se siente así, pero no sabe ni siquiera por qué se siente así. Con el tema depresión, que es una combinación de tristeza con impotencia, con rendición. Tristeza, impotencia, rendición. La persona renuncia al futuro, la persona renuncia al placer, la persona renuncia al control. Entonces, decimos que ciertamente hay un estado depresivo. En estos casos, es cierto que la persona puede intentar y tiene debilidad de la voluntad.
¿Dónde está el gran problema filosófico de siempre en esto? Si los pensamientos negativos generaron la depresión o la depresión generó el pensamiento negativo. En realidad es como un tema recursivo. Hay un señor muy inteligente llamado Joseph Ledoux que él descubrió, estudiando la anatomía del cerebro, que nuestra zona emocional, las rutas nerviosas, eran como carreteras largas y anchas. Y las rutas que frenan desde nuestra corteza prefrontal, que frenan la emoción, eran como calles más cortas y más delgadas. Es decir, Joseph Ledoux nos demostró vía científica que en realidad nosotros somos mucho más emocionales que racionales. Pero ya vamos a ir a la parte más práctica para salirnos un poco de estos elementos psicológicos y neurofisiológicos. Pero que es interesante, doctor, lo que usted acaba de explicar, porque a lo mejor allí hay una respuesta, o seguramente es la respuesta. Muchas personas dicen, ¿por qué es tan difícil pasar del pensamiento negativo al pensamiento positivo? Pero qué fácil es pasar de que estamos contentos, nos den una noticia y pasar a la negatividad y cómo salir de ella. La gente a veces me dice, pero ¿cómo salgo de allí? Yo le dije, yo lo viví en una viudez en el año 2005 y bueno, con ayuda por supuesto, yo soy proterapia, de hecho me gustó tanto que me puse a estudiar psicología en la parte gestal y es muy interesante darte cuenta que a veces necesitamos ayuda, necesitamos herramientas, pero que si es una depresión, de la mano las dos cosas, pues así lo aprendí yo, tuve un tratamiento durante 6 meses y tuve la parte terapéutica, porque eso es la consecuencia. ¿Qué pasa con la causa? ¿Qué lo provocó? Si no lo trabajas, tenemos, doctor, yo me quedo asombrada, gente como cualquiera, o sea, hay gente que me dice que es por niveles sociales. No, señores, o sea, aquí hay licenciados, amigos, yo soy licenciada en administración, gente con posgrado, con un grado de depresión, con ataques de ansiedad, con miedos que, como lo decimos, neuróticos y no son controlables, o sea, ya no los pueden controlar, que están cayendo como en un callejón sin salida. Y yo siempre les digo, cuando las familias se molestan, no se molesten porque ya la persona es como que está en un cuarto oscuro y no ve claro, no ve ventanas, no ve puertas. Y si la parte química baja, hace falta la ayuda. Pero también tenemos mucha gente tomando, doctor, pastillas para dormir. Yo me quedo asombrada. Yo tengo clientes jóvenes de 20 y 30 años diciéndome que están tomando pastillas para dormir. Usted corríjame, que quiero hacer además esta, de decirle a la gente no tomar pastillas para dormir. Eso adormece el cuerpo, pero el problema sigue acá. ¿Es así? Me gustaría ponerlo, como es mi costumbre, en un contexto. ¿Qué es lo que ocurre para que lleguemos a ese tipo de situaciones? Lo primero que hay que entender que es una combinación de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, porque la gente tiene rasgos. Así como en la astrología decimos que hay gente que es más de fuego, gente que es más de tierra, gente que es más de agua, gente que es más de aire. Así ocurren las predisposiciones de algunas personas que son, por ejemplo, más de fuego y más de agua, es decir, que tienen mucha intensidad reactiva, son personas con sistema nervioso sensible y personas más de agua que tienen también esa capacidad de conectarse con las energías del ambiente y de quienes les rodean, tienen una mayor predisposición. Es una combinación del rasgo innato, de la forma de crianza, de los eventos vividos en la infancia y en la adolescencia y de factores detonantes en el momento presente. Hay personas que ven morir a un familiar y a partir de allí empiezan a tener ataques de pánico. Hay personas que tras una crisis económica empiezan a experimentar ansiedad. De manera que es una combinación entre los rasgos, los aprendizajes y los factores detonantes. Ahora, ¿se puede hacer algo al respecto? Sí, es cierto, coincido, Janet, en que a veces es necesario un trabajo multifactorial de psicoterapia con medicina de rescate. Cuando digo medicina de rescate, hablo de médico psiquiatra. Así es. Es necesario trabajar en la mente. Recuerden ustedes que el médico psiquiatra, por ser médico, trabaja esencialmente en el cuerpo. Al trabajar en el cuerpo, trabaja en las células. Al trabajar en las células, trabaja en la molécula. Trabaja en el nivel químico.
el psicólogo trabaja en el sistema mental, es decir, en los esquemas mentales, los pensamientos automáticos, los sistemas de creencias, los significados, los hábitos. Entonces, esa combinación puede ser realmente maravillosa y sí puede hacerse un cambio. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es reconocer que estamos pasando por un estado emocional que no nos gusta y no nos conviene. No nos gusta y no nos conviene. Porque hay gente que aguanta mucho malestar. Aguanta mucho malestar. Es como el que vive un matrimonio que es un desastre y tienen 20 años allí, pero son incapaces de tomar alguna decisión porque prefieren viejo conocido que nuevo por conocer. En el caso de la salud es delicado, porque si tú no te atiendes los dientes, llega un momento que la piedra va a hacer que el hueso se remita, que el hueso se haga menor y los dientes terminan por caerse. Es decir, si uno no toma decisiones a tiempo, puede llegar a ser irreversible. Entonces, voy rapidito. Lo primero es vigilancia mental. Es necesario entender que hay que, si estamos trabajando desde el punto de vista psicológico, es decir, mente, emoción, pero trabajándolo desde nuestro sistema de significado y desde la perspectiva de la autoayuda. ¿Ok? Autoayuda es todo lo que tú puedes hacer por ti, poniéndote consciente de tus poderes para con eso superar tus limitaciones. Psicoterapia es el apoyo de alguien que tiene mejor conocimiento de tu sistema mente-cerebro y que te ayuda con una serie de ejercicios y de conversaciones a que modifiques esquemas no funcionales que están en tu mente o que están en tu habitualidad. Así que voy de nuevo, vigilar la mente. Hay que vigilar la mente porque la mente tiene entre 50 y 90 mil pensamientos por día y la mayoría son negativos. Hay que vigilar la mente y entender que tú no eres tu mente. Tú eres eso que observa la mente. Tú no eres tu mente es una programación. Es un sistema programado. Por supuesto que esto es un tema complejo por razones de tiempo y de que es comunicación masiva, social. No voy a entrar en los detalles, claro. Pero no eres tu mente. Tu mente es un elemento auxiliar que rige los comportamientos que manifiestas. Pues yo lo llamo sistema mente-cerebro porque la mente es la parte que no se ve, como creo que era Osho que decía que la mente es la parte invisible del cerebro y el cerebro es la parte visible de la mente. Así que observar tu mente, hablar contigo. Chad Hersteder, un autor, en uno de sus libros que se llama Decisiones, decía, a la mente hay que hablarle como si fuera un adolescente. Hay que hablarle con frecuencia, con claridad y con firmeza. Entonces, habla contigo, dile a tu mente, necesito que te calmes. En el caso de la ansiedad hay que trabajar relajación. Doctor, hay que acostumbrar el cuerpo. Adelante. Lo voy a interrumpir allí porque es súper importante, porque de todas las preguntas que la gente me ha hecho cuando dije si tengo la oportunidad que le quisieran preguntar, hay dos cosas que no quiero que se me pasen. Usted dice calmar. Y hay alguien que me dijo, es que cada vez que me dicen cálmate, me da una desesperación. Yo hice un programa de programación neurolingüística y decían, no es lo mismo calma a cálmate, porque cálmate es una orden. Entonces explicarle a la gente, que la gente dice, ¿cómo me voy a calmar ante la circunstancia, como usted ha dicho, que el encierro está afectando además la parte productiva, la parte estable? El estar encerrado además produce eso. Hay muchos que sufren, como me dicen, de claustrofobia, que necesitan salir así sea 5 minutos, 10 minutos. ¿Cómo calmarnos cuando hay gente que se angustia más o se ponen molestos o ansiosos cuando les dicen que se calmen? ¿Cómo tratar de lograr esa calma? Las personas se molestan porque no les gusta que la instrucción venga de afuera, pero cuando tú lo has decidido, pues terminas colaborando con esa decisión. ¿Qué significa calmarse? Calmarse significa básicamente dos cosas. Relajar lo que está tenso y reducir la velocidad o el ritmo de lo que está precipitado. Es relajación muscular y reducción o ralentización del ritmo. Hablar más despacio, caminar más despacio, respirar más profundo, intervenir menos, es ser más contemplativo y menos activo. Las personas que tienen eso que llamamos personalidad fuerte, personas de fuego, personas muy intensas, son muy interventoras
son muy directivas, les gusta mucho dirigir, se meten donde no los llaman. Hay que acostumbrarse a torear el toro, solo di ole. Byron Katie, tiene un libro que está por internet, se puede descargar, que se llama El trabajo de Katie. Y Katie dice, hay 3 tipos de problemas: tus problemas, mis problemas y los problemas de Dios. La gente sufre, dice Byron Katie, cuando se mete en tus problemas y en los problemas de Dios, en vez de meterse en sus problemas. Sal a rescatarte primeramente tú. Habla contigo, ponte una pequeña disciplina de relajación, silencio, camina más lento, habla menos, contempla más, respira más profundamente, haz cosas que te gusten, porque la ansiedad se reduce con el placer. Por eso en el caso de muchos hombres, normalmente buscamos relaciones sexuales bajo estado de ansiedad. En el caso de la mujer es distinto, la mujer necesita estar más relajada para tener respuesta sexual, salvo que sea una mujer más masculina de cerebro, más testosterónica. Entonces, relajación, haz cosas que te gusten, más placer, placeres pequeños. Por ejemplo, yo tengo un piano, tengo un cuatro, tengo un perro, tengo libros, tengo mi celular. Es decir, hago cosas que me gustan. Si no estoy leyendo, estoy tocando el cuatro. Si no estoy tocando el cuatro, estoy tocando el piano. Si no, estoy en la computadora. Me refiero más allá de los deberes clásicos. Claro, así que qué interesante, trabajar doctor. con nosotros. Interesante además, porque esto es algo que además en esta época de cuarentena, muchos también dicen, es que ¿qué voy a hacer encerrado? Yo al igual que usted tengo una gran biblioteca y me gusta mucho la autoayuda y la parte astrológica y boté todos los libros, de los regalé de administración. Y me río y le digo a la gente, hay tantos libros que he comprado y no he podido terminar de leer, ahora lo estoy haciendo, o hacer repasos de estudios y especializaciones de cosas que quería, jugar, compartir, pero lejos de esto estamos viendo también comúnmente muchos problemas matrimoniales, muchos problemas familiares, han salido los conflictos que estaban tapados dentro de la casa, a los que estaban acompañados, a los que están solos, es como que no han aprendido o les ha tocado la oportunidad, desde mi punto de vista, de quedarse solos con ellos mismos y no soportan la soledad. ¿Qué les diría un lado del otro? Aquellos que están en un solo conflicto con los que tienen alrededor en la casa y no se soportan. Hay algunos que me han dicho que se van a divorciar apenas abran los tribunales. Y yo les he dicho, pero calma, ya va, pero si tenías 20 años allí. Sí, sí. Sí, pero 20 años de a ratico. No 20 años de a 24 horas. Y que no soportan ni a los hijos. Ayer me decía uno, es que no soporto ya ni a... Y yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Que sí, bueno, nos han puesto en una circunstancia que yo digo es una gran prueba para estar aquellos que están solo consigo mismos y ser la mejor compañía. Yo siempre les pongo este ejemplo, doctor. Yo en mi caso, y siempre se los pongo de ejemplo porque a mí me han dicho guerrera, o que es que porque es que soy espiritual. Y yo les digo, yo soy de carne y hueso, mis padres murieron, mi esposo murió de un cáncer, mi familia está fuera del país, tuve accidente de tránsito y fracturé todo mi lado derecho y eso en 4 años. Fueron 4 años muy complicados y con todo eso siempre, ya lo último decía, bueno, Dios mío, lo que tú dispongas, porque definitivamente no controlamos nada de lo que está afuera, no lo puedes, una enfermedad de otra persona, inclusive la tuya, inclusive la de uno. Cuando uno cambia, yo pienso, de actitud, por supuesto que debe variar la energía, pero esta es muy poderosa, pero muy poderosa. Hay gente que me dice, pero ¿cómo lo hiciste? Entendiendo que hay cosas que yo no puedo manejar, pero yo aprendí de mi gran psiquiatra y fue profesor, el doctor Omar Oramas, de que la única persona con la cual tú no puedes vivir es sin ti. Entonces yo ahora pase lo que pase, inclusive cuando me enteré del cáncer de mi esposo dije, bueno, esto es lo que hay, el tiempo que dure vamos a tratar de vivirlo lo mejor posible y dar gracias por lo que tuviste. Hay gente que no ha tenido ese amor. Gracias a Dios ahora tengo una nueva pareja y disfruto el día a día, con sus virtudes y sus defectos, porque yo también los tengo, yo no soy perfecta. Gente me dice, tú tienes esa capacidad. Le pregunto a usted, porque yo creo que la tenemos todos, no solo la resiliencia, sino la capacidad de poder ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, pero fíjate, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia y no todo el mundo tiene
exactamente la misma posibilidad. Existen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Si uno pone a competir para subir un árbol a un chimpancé con un morrocoy, el chimpancé siempre va a ganar. Entonces, no todos estamos hechos para lo mismo. Por eso ponía el ejemplo astrológico de los elementos, porque tú no le puedes pedir a una persona cuyo sistema nervioso, estamos hablando ahorita de temperamentos, cuyo sistema nervioso es, vamos a decir una palabra que sea más fácil de entender, es sensible, exaltado. No le vas a decir, cálmate, de la misma manera que se lo puedes decir a otra persona. Cuando mi abuela me decía, te sientas ahí, para mí era como un calvario. Decirle a un niño, te sientas ahí, cuando yo lo que quería era correr. Entonces, lo primero que hay que entender es que somos diferentes. No todos somos iguales. No, hay personas que nacieron para ser boxeadores y personas que nacieron para ser orientadores. Entonces, si pones al boxeador a orientar o pones al orientador a boxear, te puedes llevar una sorpresa. No es igual ser un futbolista que ser un pianista. No digo que uno sea mejor que el otro, pero sí que somos distintos. De tal forma que lo que aplica para uno no aplica para otro, porque algunos tienen que acelerar y otros tienen que frenar. Algunos tienen que pensar y otros tienen que parar de pensar. Entonces, esa es la parte probablemente donde el manual se rompe y por eso es necesario abordar casos por casos, porque cada situación es totalmente distinta. Con el tema de la pareja ocurren dos fenómenos. Bueno, el primero es el que tiene que ver con el quiebre de los hábitos, porque si tú te ibas al trabajo a las 8 de la mañana o a las 7 y regresabas a las 5 de la tarde, y compartías desde las 6 hasta las 11 de la noche con tu pariente o tu esposa o tu esposo, es diferente a verlo de 8 de la mañana a 12 de la noche. Entonces se produce un efecto que en unos casos es habituación. ¿Qué significa eso? Me acostumbro a algo y como me gustaba de tanto tenerlo, ya no me gusta. Si yo te hago una caricia en la mano, te puede estimular, pero si te hago 2000 caricias en la misma mano, a lo mejor te sale un callo. Entonces, eso se llama habituación. Me acostumbro, y como me acostumbro, es como las vallas, que uno va rodando por la autopista y ve la valla las primeras veces y después forman parte del paisaje y ya ni te das cuenta que están ahí. Eso ocurre, se llama habituación. Y ocurre el otro fenómeno, sensibilización, que es el contrario. Antes yo me calaba a la suegra porque la veía de vez en cuando. Ahora la tengo metida en la casa. Estoy hipersensible a que la señora quiera meterse en la crianza de los chamos, a que quiera meterse en cómo mi mujer me hace las empanadas, o que quiera meterse en nuestra vida privada, etcétera. Entonces, en algunos casos uno se acostumbra y pierde el placer por eso. Y en otros casos uno se sensibiliza y pierde la tolerancia a eso. ¿Cómo se resuelve? Creando espacios. Yo estoy en el cuarto, tú en la sala, no tienes que estar encima de mí. Cuando yo esté con mi celular, no me interrumpas a cada instante para ganar mi atención. Es decir, tenemos que crear, como decía Dale Carnegie en su libro Cómo suprimir las preocupaciones, compartimientos estancos. Es decir, cada cosa en su lugar. Los echamos un rato a jugar con ellos, o si no puedo salir del edificio, entonces subo escaleras y hago ejercicio, pero no estemos juntos, pero no revueltos, porque aunque estamos en pareja, somos individuos y yo tengo un mundo privado que no es tu mundo privado. Yo no soy tú, como decía Peirce, y tú no eres yo. Y eso hay que entenderlo. Entonces, entendamos que hay que ceder espacio y entendamos que la gente extraña lo que le falta, no lo que le sobra. Si te me encaramas encima, si te tengo aquí metida todo el día, no te voy a extrañar y ya no voy a sentir placer contigo. Así que mucho cuidado, lo voy a repetir, uno solo extraña lo que le falta, uno no extraña lo que le sobra. No satures a tu pareja. Y los que están solos, doctor, ya en los últimos minutos finales, y para los que están solos, que ya no soportan y necesitan contacto, algunos dicen, ya estoy cansado, cansada de teléfono o cualquiera de estas redes, ¿qué le aconsejamos o qué le sugerimos? Porque los consejos son a veces hasta chocantes. Aquí hay solo dos vías: contacto regulado y vigilado con tus vecinos, con gente cercana,
manteniendo las normas de autoprotección, usando el tapaboca, estas mascarillas tipo plástico que usan ahora, manteniendo una cierta distancia, tú puedes conversar y tener la sensación de que tienes a alguien cerca. Eso lo puedes hacer. Hay personas que casi que duermen con el tapaboca, llegan a excesos. Hay que tener cuidado de no entrar en una fase maníaca con este asunto, porque tenemos que estar en un punto de equilibrio, ya que si perdemos el control, se produce el efecto contrario que buscamos, se produce el efecto nocebo. Es que me enferman mis pensamientos. Mucho cuidado con eso. De tanto pensar en la enfermedad, de tanto estar atemorizada o atemorizado, nuestro sistema inmune se impacta, se reducen las defensas y le damos entrada a una serie de gérmenes patógenos. Es necesario mantener emociones como la confianza, el entusiasmo, la alegría, la gratitud, la fe, la esperanza. Esos son los estados curativos. No lo creemos, lo sabemos. Es un hecho, está probado. Así que es necesario que lo hagas de esa manera. Eso es tan cierto, doctor, que hasta personas cercanas medio tosen o medio estornudan por algo y me dicen, es que será que tengo, es que será ya no que tengo. Y después se dan cuenta que fue una alergia o sea, que les dio ese día, ese ratito, y ya, y es lo que usted dice, la mente es tan poderosa que nos podemos enfermar nosotros mismos y bajar esos niveles. Doctor, como sabemos que esto tiene un tiempo limitado y su tiempo vale oro, hábleme un poquito o alguna sugerencia de su libro El cambio emocional, que me encantaría que la gente lo lea, y además tiene allí algo que me gusta, que lo quiero comprar, que es la psicología del éxito. Ahorita mucha gente pensando en cómo prosperar, en cómo lograr otra vez una estabilidad o meterse, algunos que han estado evaluando nuevas áreas, no eras raba más en su vida de cómo ganar o generar ingresos de otra manera. Bien, en efecto, esos son dos temas esenciales. Yo tengo 6 libros: Autoestima en palabras sencillas, El mensaje de los sabios, Reflexiones de autoayuda, La psicología del éxito, El poder de la oratoria y El cambio emocional. El cambio emocional ha sido muy exitoso. En realidad, todos son muy exitosos, pero básicamente Autoestima en palabras sencillas, La psicología del éxito y ahora, bueno, El poder de la oratoria, que eso tiene ya como, no sé, 20 ediciones. Eso es un libro. De hecho, la editorial Planeta me llamó por ese libro. Y después también publicamos El cambio emocional, que está entre los libros más vendidos, incluso estaba entre los 10 más vendidos acá en Venezuela en Tecniciencia. Pero bueno, llegó la pandemia y, como dicen, por lo pronto acabó con todo. Ya tengo digitalizado El cambio emocional, lo voy a subir a Amazon.com ya en los próximos días, así que les estaré notificando por mis redes, y luego también mis otros libros también van a estar en Amazon. Voy directo al cierre, a lo que me has pedido. Quizá yo diría que hay 2 recomendaciones esenciales. La primera es entender que lo que se siente tiene que ver con lo que se piensa. Por supuesto que lo que se siente tiene que ver con cambios hormonales, tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver incluso con el clima, pero esencialmente eso que llamamos emociones cognitivas, emociones de origen mental, emociones que se originan en el pensamiento. Pensar, sentir, actuar, lograr. Pensar, sentir, actuar, lograr. Lo que logro depende de lo que hago. Lo que hago depende de lo que siento y lo que siento depende de lo que pienso. Si quieres cambiar el resultado, debes cambiar lo que haces. Para cambiar lo que haces, debes cambiar la emoción, porque tú no vas a ir desde la rabia a abrazar a todo el mundo. Si cambias la emoción, cambia la conducta. Entonces, es necesario entender que lo que estás pensando y lo que estás hablando, porque la conversación revela estados emotivos, cuida el pensamiento, cuida la conversación, porque allí está el control de la emoción. Lo voy a repetir. Cuida el pensamiento, vigílalo, como si fuese un muchacho travieso. Vigila la conversación, porque si te la pasas todo el día hablando de algo negativo, no puedes esperar que vas a experimentar gratitud y alegría. Entonces, es necesario tener esos elementos en la mente, entender, estar alerta de que lo que pienso genera lo que siento. Y el segundo aspecto es necesario enfocarse en el presente. Hay que dejar de pensar qué chévere era cuando podíamos irnos a tomar el café no sé dónde, o estar pensando en el futuro de lo terrible que las cosas podrían ser.
Así es. Si tienes que elegir entre optimismo y pesimismo, elige optimismo, pero quédate en el momento presente, fragmenta el día, enfócate en esto. Terminó, ahora enfócate en lo otro. Terminó, ahora enfócate en lo otro. Esa es la manera de evitar que la mente ande jugando al péndulo de pasado y al péndulo de futuro. Yo diría que esa recomendación es esencial y conversa con gente optimista porque de tus emociones esencialmente depende tu salud. Doctor, muchísimas gracias. Yo pienso que ha sido perfecta y sus palabras que sé que le van a caer a todo el que lo escuche, van a ser de gran ayuda. Sus redes, doctor, porque yo lo sigo, pero para que todos lo sigan, porque por allí lo estuve viendo en Instagram y siempre está ayudando y colocando cosas interesantes. Ayer vi algo muy interesante de esto que estamos viendo en la parte médica y de las cosas que comparte. Sus redes sociales. Con mucho gusto. Doctor Reni. Doctor, palabra completa, D-O-C-T-O-R, y Reni con doble N-Y. Doctor Reni para Twitter, para Instagram. También estoy en Facebook, pueden buscarme como Reni Jagoseski, y mi página web www.drreni.com, y también está mi canal de YouTube, que hay como 150 videos. En la página hay como 150 artículos y todos los días coloco un post en mis redes sociales. Así Para aquellos que me lo han preguntado, doctor, ¿está dando consultas privadas? Que algunos me preguntaron, ¿y el doctor está dando consultas privadas? Bueno, estoy dando algunas, estoy full. Hoy tengo 5. Tuve que rodar una para que pudiéramos conversar. Entonces, sí, me pueden escribir, aunque estoy tratando de no tener tantas porque estoy con el tema de los libros, que los estoy revisando, digitalizando, y además los estamos traduciendo a varios idiomas para que pueda llegar a buena parte del planeta. Bueno, doctor Reni, encantada, agradecida por mí en nombre de todos los que van a ver el programa. Que Dios lo bendiga, que siga ayudando a toda la gente que ayuda por las redes y a título particular. Y bueno, que sigan los éxitos y que sigan los libros, porque todos aquellos que nos gusta la psicología y los que se benefician, evidentemente, con todas las herramientas que usted da, pues son una bendición. Es una bendición. Yo creo que ahorita todos necesitamos mucho escuchar personas como usted. Que tenga un gran día y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gran placer, mi cariño para ti, para tu equipo y para tu público. Amén. Que esté muy bien, doctor.